asiento. Una vez más queremos reconocer a los padres en este día, dando gracias por lo que ellos representan en el hogar, por lo que hacen, por la obra que muchas veces no es reconocida en la forma que debería de ser. No obstante, sabemos que el Señor sabe, el Señor conoce los corazones, y nuestro verdadero reconocimiento va a ser cuando lleguemos a su presencia y Él nos acepte en su reino celestial. Así que bendiciones a los padres que están aquí en este día, y que el Señor los siga guiando, dirigiendo y firme hacia adelante. Amén. 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 Vamos a continuar los estudios y los mensajes en esta mañana en la carta de los Efesios. La semana pasada hablamos de cómo el Señor suple su iglesia con dones espirituales para que no solo puedan cumplir con la misión terrenal que Él nos ha dejado, pero para que podamos convivir en armonía los unos con los otros, centrados en el amor de Cristo. En ese capítulo 4, en versículos 15 y 16, podríamos decir que hay un pequeño resumen de ese tema. Y la palabra dice así: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en, todos juntos, amor. La vida en la iglesia debería de consistir de acuerdo a lo que leímos, de acuerdo a lo que estos dos versículos indican, las diferentes partes del cuerpo, cada uno de nosotros siendo una parte del cuerpo, entendiendo cuál es nuestra función, nuestra responsabilidad como parte del cuerpo, y en torno, cooperando y ayudándonos unos a otros con el propósito de crecer espiritualmente y ser edificados en el amor de Cristo. Somos una comunidad que se preocupa por el bienestar de su prójimo, donde los miembros, cada uno de nosotros, deseamos ser parte de algo más grande, más valioso, más importante que nuestras agendas personales. Para poder lograr este tipo de vida, una sociedad en armonía, la iglesia, se necesita que ocurra un cambio en cada uno de nosotros. Un cambio donde nuestra forma de pensar, el enfoque y la prioridad deja de ser el yo y se convierte en Cristo, su iglesia y su plan para cada uno de nosotros. Cuando decimos que vamos a seguir a Cristo, Él pasa a ser el primero, la primera posición, la prioridad. Y si Él es primero, si Él es verdaderamente primero en nuestras vidas, definitivamente la iglesia tiene que ser primero en nuestras vidas. Somos su cuerpo. Y si Él es primero y su iglesia es primero, su plan es prioridad en nuestras vidas. El centro de todo lo que vayamos a hacer de aquí en adelante, en el momento que aceptamos a Cristo, es Cristo primero. Todo lo que tiene que ver con Cristo primero y el resto en segundo lugar. Vemos este ejemplo al comienzo de la iglesia primitiva. Después de la partida de Jesús a su trono celestial, Él sube a las nubes y sus discípulos, mirando los ángeles, dicen: ¿qué miran? Ese Jesús que ha ido, Él vuelve. Las escrituras nos dicen que sus discípulos
en ese momento entienden y continúan la obra que el Señor había comenzado. Cuando fueron ungidos por el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, encontramos a Pedro y al resto de los apóstoles predicando el Evangelio de salvación a todos aquellos que estaban presentes en Jerusalén. Estos hombres que ahora predicaban eran los mismos hombres que cuando estaban con Jesús constantemente estaban pensando y preguntando cómo se iban a beneficiar personalmente. Estos hombres que ahora predicaban con fervor y fe eran los que preguntaban: ¿cuál va a ser mi autoridad? ¿Cuál va a ser mi recompensa por seguirte a ti, Cristo? Su actitud era el yo. ¿Cómo me voy yo a beneficiar? Y ahora, hombres cambiados, nuevos hombres en Cristo, ahora estaban totalmente entregados al servicio de su Salvador y al cuidado de la iglesia. Jesús le había dicho a Pedro: vela por las ovejas, cuida mis ovejas. Fue la instrucción que le dio. Y aunque sí fue a Pedro, esa instrucción era para todos ellos. En el libro de Hechos, en ese capítulo 2, versículos 42 al 46, leemos lo siguiente: después de haber predicado, dice la palabra que miles, el versículo 41 más específico dice, como 3,000 personas aceptaron a Cristo. ¿Qué clase de mensaje? ¿Qué pastor no quisiera hablar y 3,000 personas pasaran al frente? Y el versículo 42 comienza diciendo: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Qué bonita visión es esa. La iglesia primitiva, la actitud que vino de ahí. Si entendemos los eventos que ocurrieron en este incidente, en este día, pudiéramos asumir que muchos de los judíos que se convirtieron no eran extraños los unos a los otros. Sí, habían aquellos que estaban de visita por la celebración, que estaban de visita en Jerusalén, los extranjeros de otros pueblos. Pero no todos los que oyeron el mensaje eran extranjeros. Por lo tanto, podemos asumir que muchos de los nuevos creyentes eran de la comunidad local. Todos estaban celebrando y probablemente muchos eran vecinos los unos con los otros, que sí que se conocían. Y cuando digo se conocían, yo sé quiénes son mis vecinos, yo los conozco, yo he hablado, los saludados, pero no tenemos una relación íntima. Y esa es la mente que pudiéramos ver ahí, en ese tumulto de gente. Miles de personas ahí. Ah, mira, este es vecino. Ah, mira cómo estamos. Pero aunque se conocían, parece ser que, aunque eran de una misma cultura, una misma religión, conviviendo en un mismo pueblo, bajo la misma opresión del Imperio Romano,
No había un sentido de comunidad, hermandad o unidad. ¿Por qué digo eso? Fíjense que las Escrituras nos dicen que ahora que eran creyentes, que ahora que habían aceptado, que ahora que habían recibido el mensaje, dice, perseveraban en la doctrina, estaban en comunión unos con otros, tenían en común todas las cosas, se preocupaban por las necesidades de los miembros de la comunidad y había gozo entre ellos. Dice la palabra que ellos vendían sus bienes para ayudar al vecino. Estoy casi seguro que el día antes no lo hubieran vendido. Pero hay un cambio en ellos. Algo sucedió que de momento este vecino, aquel a quien yo he visto, el dueño de la tienda, el carpintero, ahora son mi familia. Ya no son extranjeros. Algo había cambiado en ellos. Ya no se comportaba como eran antes de venir a Cristo. Y para poder vivir en comunión dentro de la iglesia, dentro de esta sociedad, dentro de este cuerpo, tiene que haber un cambio en cada uno de nosotros. No podemos ser las mismas personas que éramos antes. Y este cambio tiene que ser algo interno, que se refleja externamente. Estos hombres y mujeres que vinieron a los pies de Cristo cambiaron internamente, y ese cambio se reflejó en su actitud. Se gozaban en la armonía, en la comunión los unos con los otros, perseveraban, y esto es clave, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y no es que los apóstoles tuvieran su propia doctrina. La doctrina de los apóstoles es el Evangelio de Cristo. Y ellos, dice ahí claramente, perseveraban en la doctrina. Estaban unidos, estaban guiados ¿por quién? Por un mismo espíritu, una misma palabra, un mismo Dios, un mismo Salvador. No había ninguna diferencia. En su mente no había nada más. Cristo era el centro. Y ese cambio tiene que ocurrir en cada persona que quiere ser parte de este cuerpo. Y con eso les pido que vayan conmigo al texto de esta mañana. En ese mismo capítulo 4 de la carta a los Efesios, comenzando en el versículo 17. Y voy a leer en esta mañana de la versión de la Biblia de las Américas. Ustedes pueden seguir con la versión que tengan. Dice el versículo 17, comenzando. Esto digo, hablando el apóstol, pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo visteis y habéis sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús. Que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis el nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. El que roba, no robe más, sino que más bien trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo lo que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios,
por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amados unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Bendita sea su palabra. Esta sección de Efesios es marcada por un llamado, una exhortación de parte del apóstol Pablo a vivir una nueva vida. El versículo 17 dice ahí que ya no andéis así como andan también los gentiles, obviamente entendiendo por qué la referencia a los gentiles, cómo se veían, implicaba una vida pecadora. Nos está exhortando a no continuar viviendo el estilo de vida que estábamos viviendo. Y cuando uno es cristiano, esa debe ser la exhortación. Ya no debo continuar haciendo lo que hacía antes, sea lo que fuera. No dejamos de ser pecadores, somos imperfectos, pero no nos debe controlar, no debe ser nuestro deseo, no nos debemos satisfacer en ese estilo de vida el cual antes seguíamos. La vieja vida en Cristo, la vida antes de Cristo estaba enfocada en la satisfacción personal a través de los placeres que este mundo ofrece, sin considerar el bienestar eterno del alma y mucho menos el bienestar de otros. Antes de Cristo, yo primero. Sí tengo familia, sí tengo responsabilidad, pero yo primero. Era una vida egocéntrica y superficial. Versículo 17. Andan en la vanidad de su mente. Y así éramos. Todo mirábamos con un propósito. ¿Qué saco yo? ¿Cómo me beneficio yo? ¿Cómo me ayuda esto a mí? ¿Cómo puedo yo progresar a través de esto? ¿Cómo yo? Antes de venir a Cristo, nuestro interés estaba centrado en nosotros mismos. Sí, pudiéramos decir, como dije antes, tenemos sentimientos y nos preocupamos por nuestros seres queridos. La gente se preocupa por su familia, por sus hijos, sus nietos, no siendo cristianos. Estamos dispuestos a sacrificar, pero hasta cierto punto, con limitaciones. Nuestra naturaleza pecadora antes de Cristo tiende a poner límites en nuestro amor. ¿Cuánto estoy dispuesto yo a sufrir, a soportar? En el matrimonio, si no me tratan como yo espero o como yo deseo. En el trabajo, si no me pagan o me promueven como yo merezco, de acuerdo a como yo pienso. Basado en el criterio de cuán importante yo soy, determina cuánto yo estoy dispuesto a esperar, soportar o sacrificar. Porque mi tiempo es valor. Mi tiempo, como dice por ahí, es dinero. Un pequeño ejemplo. Años atrás, la primera casa que tuvimos, yo le puse losas al piso de la casa. Nunca lo había hecho. Fui a Home Depot y dije, a ver, yo voy a ver qué tan difícil es esto. Fui, cogí su clasecita de media hora. Yo puedo hacer esto. ¿Por qué dije eso? No sé, pero lo hice. Fui, compré las losas, compré la herramienta, cortador y empecé a poner losas. Todas las noches llegaba del trabajo, una esquinita, mover los muebles, la otra esquinita, y así, con la ayuda del Señor, hice la casa. Le puse losas a la casa y estaba muy orgulloso. Cada vez que alguien entraba, mira el piso, ¿te gusta el piso? Yo puse losas. Hablando con otra persona, le dije, mira, ¿tú pusiste? Sí. ¿Cuánto tiempo te tomó? Unas semanas, todas las noches, y le expliqué el proceso. ¿Y cuánto te costaba? Más o menos esto y esto. Entonces él se pone a calcular, ok, tantas horas, tantos días, tanto esto. Si yo contrato a alguien me cuesta menos. Y yo lo miré y dije, vete de mi casa.
Porque en su mente mi tiempo es dinero. Y esa es la mentalidad. ¿Qué tan valioso yo soy? ¿Por qué no me pagan más? ¿Por qué no me promueven? No lo pueden ver. Yo lo veo todas las mañanas en el espejo. Sin embargo, las Escrituras nos dicen lo contrario. Efesios 4, versículos 1 y 2. Andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. En la primera carta de Corintios, capítulo 13, hablando acerca de ese tema del amor, el apóstol expande en cuanto a ese tema. En el versículo 7 dice: el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. No hay límites, hermanos. Y si combinamos esos dos versículos y la actitud de humildad y un amor sin límites, entonces, pero si entendemos lo que nos está diciendo, podemos ver cómo podemos vivir en armonía, hermandad, como el Señor desea. La vida sin Cristo es una vida de ceguera espiritual. Por eso no hay entendimiento, por falta de conocimiento de la verdad. Ese versículo 18 de ese capítulo 4 dice: entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. Debido a nuestra ceguera espiritual, nos dejamos guiar por nuestras emociones, nuestros sentimientos, deseos, y nos descarriamos y buscamos satisfacción temporaria, satisfacción que el mundo suple, satisfacción en nuestra mente. Desafortunadamente no lo es. El vacío continúa. Somos fácilmente engañados por el enemigo. ¿Por qué? Porque no hay entendimiento antes de Cristo. Y mientras nos encontramos en esa condición de ceguera espiritual, nos acostumbramos y nos acomodamos a la oscuridad. Uno, vivimos en la oscuridad porque no teníamos la luz del entendimiento. Proverbios 2:6 dice: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Jehová da la sabiduría y de su boca la inteligencia y el conocimiento. Pero leímos en Efesios que estamos sin Dios, por lo tanto no podemos tener sabiduría o conocimiento. Juan 8:12 dice así: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si estamos en la oscuridad, no podemos ver lo que el Señor quiere para nosotros. Dos, y nos acostumbramos y nos acomodamos a esa oscuridad. Juan 3:19 dice: los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y lo hacían porque no sabían que era mejor. No sabían lo que el Señor tenía para ellos. Y no lo sabían porque no prestaban atención a lo que era. La vida sin Cristo está controlada por la insensibilidad e inmoralidad. Al final del 18 y el versículo 19 dice así: por la dureza de su corazón. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia o sensualidad, para cometer con avidez toda clase de impurezas. Por un lado, antes de Cristo, nuestra actitud es fría, sin compasión hacia el prójimo. ¿Cuántas veces nos digo: no, yo no me quiero envolver con eso, no, yo no quiero ser parte de eso? Porque ¿qué? Implica que ahora yo tengo que hacer algo, yo tengo que preocuparme. Ese no es mi problema. Esa es una actitud de un corazón duro, donde no tiene sentimientos para el prójimo.
donde no quiere saber. Ahora, si soy yo el de la necesidad, que todo el mundo responda, porque soy yo. Acuérdense que yo tengo mucho valor. Mi vida, mi tiempo, mi horario es dinero. Yo necesito, todo el mundo responda. Usted necesita, llama al vecino. Y una actitud completamente egoísta. Y a la misma vez nos envolvemos, como quiero satisfacer mi vida, en aquello que nos trae satisfacción física o emocional, sin considerar los efectos negativos que pueden tener en mí y en los míos. Después que yo reciba lo que yo quiero, bueno, ellos que es otra cosa. Los vicios, constantemente los vicios hacen que la persona caiga y todo aquello a su alrededor, su hogar, su trabajo. ¿Por qué? Porque soy yo primero. Este tipo de actitud está totalmente relacionado a los dos primeros puntos: el egocentrismo y la falta de conocimiento de la verdad. Porque Cristo no es primero. Como resultado, la vida sin Cristo carece de una verdadera relación con Dios. Versículo 18 dice: excluidos, ajenos de la vida de Dios. Y hermanos, cuando estamos sin Cristo, Dios no tiene valor en nuestras vidas. Y lo éramos así, y muchos lo son, y lo oímos. Dicen: no, yo creo en Dios. Sí, yo sé que Dios es importante. ¿Qué tan importante es? ¿Cómo pueden ellos declarar que es importante cuando no entienden lo que es tener una relación con Dios? ¿Y cómo van a entenderlo si no tienen a Cristo? Es una ironía decir yo creo en Dios, pero no conozco a Dios. ¿Hay fe o no hay fe? Porque si crees en un Dios que no conoces, estás expresando fe, pero a la misma vez no sigues al Dios que supuestamente conoces. Entonces, ¿cuál es? Y es una contradicción de vida. Pero una vez más, son palabras que expresan ignorancia. Y no estoy hablando en una forma derogatoria, sino simplemente expresando la realidad de quienes éramos antes de venir a Cristo. Alineados de la presencia, del compañerismo y la voluntad de Dios. Y eso es lo que Pablo está expresando en esos primeros versículos. Y dice: no, pero nosotros tenemos que ser diferentes. Tiene que haber un cambio. Y el apóstol les recuerda a la iglesia que ellos fueron instruidos a vivir una vida que representara a Cristo. Si verdaderamente somos seguidores de Él, entonces tiene que reflejarse algo en nosotros que diga: ellos son cristianos. Y el versículo 20 dice así: pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. No como estos que dicen ser, pero no son. Mira lo que están hablando, mira lo que están enseñando, mira lo que están haciendo, y dicen que son cristianos. ¿Cuántas veces nos hemos dicho: y tú eres cristiano, y aquel es cristiano? Y mira lo que hacen. Y tienen realidad, tienen la verdad. ¿Cómo van a decir son cristianos y están haciendo cosas que no reflejan a Cristo? El término que viene a la mente es hipocresía. Y esa es la forma en que ven al cristiano. Son unos hipócritas. Porque dicen que son tan religiosos y mira cómo se comportan. Ni ellos mismos se quieren. ¿No hemos oído eso? Sin embargo, el hermano nos está diciendo en su palabra: tiene que haber unidad. Versículo 16: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido por sí, por todas las coyunturas. Fíjense la descripción del apóstol acerca de la iglesia: unidos por toda coyuntura, ayudándose los unos a los otros. La iglesia tiene el ejemplo que Cristo estableció durante su ministerio de lo que es vivir en Cristo, y el ejemplo de los apóstoles que continuaron la obra. No los apóstoles que comenzaron, pero los que en verdad entregados a Cristo lo dieron todo. Ese ejemplo nosotros lo tenemos.
No podemos decir, yo no sabía, yo no entiendo, yo no sé cómo. Si no sabes, porque no has leído. Porque tenemos las enseñanzas en su palabra. No hay excusa para nosotros. Y básicamente Pablo nos está diciendo que la nueva vida comienza con la necesidad de cambiar nuestro viejo hombre. Y por eso le establece una simple condición. Si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en él. Si en verdad lo oísteis. En otras palabras, si las enseñanzas de Cristo son una realidad en nuestras vidas. Si le hemos prestado atención a lo que la palabra dice y la hemos aceptado y puesto en práctica. ¿Cuántos no van los domingos a las iglesias? Oyen los mensajes, a lo mejor en la escuela dominical, participan del estudio y salen igual, y si no peor, como entraron. Es como que oyen una palabrería, pero nada tiene significado para ellos. No hay comprensión, discernimiento o convicción. Y quiero ir a un ejemplo que encontramos en la palabra. En el capítulo 8 del Evangelio de Juan encontramos el relato de la mujer sorprendida en el adulterio. Los versículos del 8, los versículos 3 al 11 de ese capítulo 8. Dice que los fariseos vienen y presentan a esta mujer que sorprendieron en adulterio y la acusan de adulterio de acuerdo a la ley de Moisés, y de acuerdo a la ley de Moisés ella era culpable. Estaban justificados a juzgarla de acuerdo a la ley. Ahora la acusación no era verdadera, era hipócrita. Dice ahí que ellos estaban tentando a Jesús. Versículo 6 dice así. Capítulo 8. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. El propósito de los fariseos y en sí de la audiencia que estaba presente no era hacer justicia en la ley, era tentar a Jesús. Pero Jesús, siendo todo conocedor, siendo todopoderoso, siendo Dios, pone el peso del juicio en los acusadores. Y el versículo 7 dice: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. El que de vosotros esté sin pecado. ¿Estaba Jesús contradiciendo la ley? No hay nadie sin pecado. Y si la única forma de poder aplicar la ley es estar sin pecado, ¿cómo entonces se puede aplicar la ley? El que esté sin pecado, tire la primera piedra. Pero el problema no era la ley. El problema era el corazón de los acusadores y la audiencia. El propósito no era aplicar la ley justa, era atentar a Cristo en injusticia. El malvado lo menos que le importa es la ley. Lo interesante es notar que cualquiera pudo haber tirado la piedra, especialmente los líderes religiosos, donde ellos se justificaban a sí mismos por su religiosidad. Ellos pensaban que eran mejor que el pueblo. Es más, ellos pensaban que eran mejor que Dios. Ellos modificaron la ley, ellos ajustaban la ley, ellos manipulaban la ley de acuerdo a cómo les beneficiaba a ellos. Por lo tanto, al Señor decir eso, ¿qué les importaba a ellos lo que decía Jesús? Porque en su mente ellos estaban bien, ellos eran religiosos.
Y cada vez que yo oigo me dicen, tú eres muy religioso. No, yo no soy religioso. Yo soy cristiano. Hay una gran diferencia. Religioso implica rituales, ceremonias, legalismo. Cristiano implica humildad, mansedumbre, seguidor de Cristo, pecador. Sin embargo, dice el relato que ellos no pudieron buscarla, porque tuvieron convicción de su propia condición pecadora. Versículo 9 dice, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno. Los fariseos, los reyes de la ley, tenían la piedra, estaban listos, y en cuanto el Señor habló, pusieron la piedra y se fueron. Hermanos, entendamos lo que está sucediendo aquí. ¿Eran ellos en su conciencia diciendo, la verdad que yo no puedo hacer esto? ¿O era el Señor a través del Espíritu Santo poniendo la convicción diciendo, ¿quién eres tú para hacer esto? ¿Cómo tú puedes juzgar sabiendo quién tú eres? Y de momento cada una de las personas que estaban dispuestos a juzgar se vieron ellos bajo la convicción del Espíritu diciendo, yo no puedo hacer esto. Y esa es la situación que cada uno de nosotros debe pasar cuando oímos la palabra de Dios, cuando leemos la palabra de Dios, que la convicción caiga y tienes dos opciones, aceptarla o rechazarla. Gálatas 3:11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. No hay forma de yo justificar mi actitud, mi pecado, y mucho menos a través de la ley. El propósito de la ley era enseñarme qué tan sucio yo soy, qué tan pecador yo soy. No me iba a justificar. La justificación viene a través de Cristo en la cruz. Y esa multitud que estaba dispuesta a juzgar no pudo hacerlo, porque la convicción que cayó sobre ellos era tan poderosa que aunque sus deseos carnales era de hacer una injusticia, la convicción de Dios era mucho más poderosa y no lo permitió. El relato concluye el Señor preguntándole a la mujer, ¿dónde están tus acusadores? Y ella dice, no están. Y él le dice, yo tampoco te juzgo, ve y no peques más. La misericordia de Dios. Ve y no peques más. Ya esa mujer había pasado su juicio en ese instante. Y el Señor en amor, en misericordia, la perdona. ¿No pecó más esa mujer? Lo dudo. Pero entiendan lo que le está diciendo. No continúes tu estilo de vida. Tienes que cambiar. Y un verdadero cambio ocurre en la persona cuando presta atención a la palabra de Dios. El Espíritu Santo trae convicción y la persona reacciona positivamente al mensaje. O como dice el versículo 21, la verdad que está en Jesús. Él es la luz. Necesitamos, para que haya un cambio, quitarnos las vestiduras de la vida antigua para entonces ser restaurados a un nuevo hombre en Cristo. Versículos 22 y 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. No continúes ese camino. No te continúes juntando con esa gente. No continúes leyendo aquello, haciendo esto. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios. No lo que tú crees, no lo que el mundo dice que tú debes ser.
El nuevo hombre creado en Dios. Hermanos, lo que nos está diciendo que este hombre nuevo solamente sale si Cristo viene a ser parte de nuestra nueva vida. Necesitamos renovar nuestras mentes con la luz de la verdad y hacerle una parte activa en nuestras vidas. ¿Qué significa eso? ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo a través de esto? Y él, para ayudarnos, sabiendo que no es tan simple, provee instrucciones de cómo ponerlo en práctica. Versículo 25: dejando de mentir y hablando la verdad, siendo honestos, porque somos miembros los unos de los otros. Si no podemos confiar los unos en los otros porque estamos siendo mentirosos, porque no decimos la verdad, ¿cómo podemos tener armonía? Versículo 26: controlando nuestras emociones, no siendo rencorosos, dice ahí, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Fíjense que dice airaos. Hermanos, vamos a tener controversia. Vamos a tener nuestros problemas. Unos más que otros, pero lo va a haber. Pero dice ahí, no pequéis. No, espérate, si me estoy enojando contra mi hermano, no. Las emociones humanas van a salir, pero que no lleguen a controlar, que no se expandan, que no continúen por largo periodo. El perdón tiene que llegar, la reconciliación tiene que venir, la humildad tiene que interponerse, el amor de Cristo tiene que ser la regla. No airaos, no pequéis, evitando las tentaciones. Ni deis oportunidad al diablo, dice el versículo 27. En otras palabras, si dejamos que esto se meta en el medio, el diablo va a hacer su obra. Tenemos que estar alertas y atentos de lo que está sucediendo. Y cuando vemos que hay algo que pueda causar inmediatamente, individualmente y como iglesia parándose frente y en el nombre de Cristo, Señor, remueve esto de aquí. Trae sanidad, trae restauración, trae reconciliación, quita al demonio de nuestro rebaño. No dar oportunidad al diablo. Versículo 28: siendo una persona honesta, responsable y productiva en la sociedad. El que roba, no robe más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. No pensando que lo merecemos todo. No pensando que la gente tiene que darme a mí y yo no aportar. Nuestra sociedad de hoy en día, la juventud desafortunadamente vienen con una mentalidad que ellos lo merecen. Ellos por alguna razón se creen que se lo merecen todo y no han hecho nada, absolutamente nada, fuera de aprender a usar un teléfono. Y sí, mejor que yo. Pero ¿quién compró el teléfono? ¿Quién está pagando el bill mensual? El teléfono se puede acabar muy pronto. ¿Y entonces qué? O aquellos que viven del gobierno, que el gobierno tiene que dárselo todo. Dice ahí, trabaje no para usted, no para beneficio propio, pero para que pueda ayudar al prójimo, haciendo con sus manos lo que es bueno. Trabaje para el beneficio de la comunidad, del cuerpo de Cristo. Notemos que aquí hay un punto interesante cuando dice, el que roba, no robe más. Esto es similar al relato de la mujer en el adulterio. Pablo instruye a aquel que está hurtando que no continúe viviendo ese tipo de vida. Él no pasó juicio. Él no estaba pasando juicio sobre aquel. Al contrario, estaba diciendo exactamente lo que el Señor dijo: vete y no peques más. Versículo 29, controlando nuestra lengua, que lo que hablemos sea para edificación y no destrucción. Dice ahí, para que imparta gracia a los que escuchan. Si no tiene nada bueno que decir, no lo diga, aunque sea la verdad. Y si lo va a decir,
dígalo con amor. Dígalo con el propósito de restaurar, de edificar, de traer a un hermano o hermana caída y levantarlo. No con el propósito de decir, te lo dije, tú eres un miserable, hipócrita, pecador, tú no mereces estar aquí. No, hermano, hermana, aquí estamos para ayudarlo, ayudarla. Levántese en el nombre de Cristo y siga adelante. Cambie su forma de ser en Cristo, en amor, unidos. Fíjense cómo Pablo está instruyendo a la iglesia. Es un cuerpo que tiene que trabajar junto. Versículo 30. Actuando de manera que honra al Señor. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. Lo que vamos a hacer, lo que vayamos a decir, dónde vamos a estar, con quién vamos a estar, en nuestra mente debe ser algo que agrade al Señor. Si yo sé o pienso o considero, por más mínimo que sea, que lo que estoy a punto de hacer no le va a agradar al Señor, haga como José, corra en dirección opuesta. Es preferible tener la duda y no llevarlo a cabo que hacerlo y después tener que justificar. Por último, el apóstol nos exhorta a una vida de compañerismo y hermandad, entendiendo nuestras debilidades. Fíjense lo que dice el versículo 31 y 32. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Todos juntos seamos el 32. Sed más bien, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén. ¿Entendemos lo que el apóstol nos está diciendo aquí? ¿Entendemos lo que él está presentando? ¿Qué es vivir una nueva vida en Cristo? Es el desear vivir una vida agradecida y que complazca al Redentor de nuestras vidas por el regalo de salvación, de redención que gratuitamente nos ha concedido. Y este sentir de gratitud lo expresamos conviviendo dentro y fuera de la iglesia de la manera que Él espera, demostrando compasión, paciencia, humildad, misericordia, perdonándonos los unos a los otros en el amor de Cristo. Y a eso podemos decir amén. Amén. Somos un cuerpo y somos todos diferentes, con debilidades, pero si nos sometemos al Espíritu Santo y nos dejamos guiar por Él, podemos cumplir con lo que el apóstol nos está instruyendo y vivir unidos una vida que agrade a nuestro Señor. En el nombre de Cristo, oremos. Bendito Dios, gracias Padre. Gracias por esta enseñanza. Gracias por lo que tú nos has demostrado y por lo que nos has expresado aquí en estas palabras. Y por el ejemplo que nos has dado. Que podamos unidos vivir la vida que tú quieres que vivamos en Cristo. Que podamos servirte y ser obedientes en la forma que tú esperas. Y hacerlo de una manera que busquemos el beneficio de nuestro prójimo y no nuestro beneficio personal. Que sea nuestro deseo el agradecerte y complacerte a ti. Y que lo hagamos con gozo, sabiendo que tú eres primero en nuestras vidas. A ti sea la honra, a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y como la iglesia primitiva hizo en ese comienzo, donde decía que perseveraban en la doctrina y participaban de la cena, del pan, en esta mañana nosotros vamos a participar de la cena del Señor. Y les pido que vayan conmigo a la primera carta de Corintios, capítulo 11. Y vamos a leer de los versículos 23 al 29. Al concluir la lectura, cada cual va a tener un tiempo
de ir ante la presencia del Señor. Ir ante su presencia y presentar lo que tenga que presentar. Yo voy a concluir una oración. Al concluir la oración, los elementos están aquí en la mesa. Cada cual que se sienta digno de participar de la cena en esta mañana, se levante, tome sus elementos, regrese a la silla. Cuando ya todos hayan levantado y sentado, unidos, vamos a participar de los elementos. La palabra de Dios dice así, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. La cena del Señor es para todo aquel que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Y el Señor nos dice que nos probemos cada uno a nosotros mismos. En otras palabras, que vayamos a Él honestamente. Y si hay algo en nosotros que sabemos que no está bien, presentárselo a Él. Pero no participe de la cena indignamente. Es preferible que deje de participar en este día y arregle lo que tenga que arreglar, a hacerlo indignamente, como dice su palabra. Pero si hay algo en usted, vaya ante el Señor, y el Señor dice: traedlo todo a mí, y Él perdona. Así que en este momento cada cual vaya ante el Señor y ore. Voy a dar unos minutos y yo voy a concluir con la oración. Al concluir con mi oración, como dije, cada cual vaya y participe tomando los elementos y regrese a su asiento, y entonces unidos vamos a participar.